Y podéis abrir vuestras Biblias, que es en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, empezando en el versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Amén. Y esto es la narración que nos hace Juan sobre el evento de la cruz. Si queremos tener un conocimiento mayor, pues lo que tenemos que hacer es leer el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, y tendremos el cuadro completo, pero nos vamos a limitar a lo que Juan nos quiere enseñar en esta mañana a cada uno de nosotros. Y vamos a ver aquí, son como 8 escenas
que suceden en todo este proceso desde que Jesús deja su último juicio con Pilato. Porque sabéis que el Señor Jesucristo pasó por 6 juicios, 3 religiosos, 2 con Anás y 1 con Caifás, 2 con Pilato y otro con Herodes, los 3 políticos, ¿vale? Y Pilato al final lo dejó, lo mandó a azotar y le dijo haced con él lo que queráis, ¿vale? Entonces Jesús, vamos a ver, es llevado hacia el Gólgota, cargando a la cruz. Y fijaos, vamos lo que dice el texto. Así que entonces lo entregó a ellos, se refiere a Pilato, para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. La primera escena que vemos aquí es al Señor Jesucristo cargando con la cruz. El Señor Jesucristo había sido flagelado salvajemente. No tenía fuerzas para llevar la cruz. Por eso le dieron esa bebida que Mateo nos narra de vinagre con él, que era como un reconstituyente para que tuviese más fuerzas, pero hacía todo. Él no podía llevar la cruz. Se han encontrado ahí a un hombre, a Simón de Cirene, y él ha llevado la cruz, ¿verdad? Y él tuvo que llevar la cruz porque tú y yo necesitábamos una salvación grande. Y es lo primero que Juan nos narra, dejando el tribunal, entregado a los romanos, cargando con la cruz y camino del Gólgota. Y ahora Juan nos narra que crucifican al Señor Jesucristo. Es el segundo episodio, que lo vemos en el versículo 18. Y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Le clavaron en la cruz. La muerte de cruz era una muerte dolorosísima. Y le ponían en la parte de abajo, como se ve en algunos cuadros, como un taco de madera para que apoyara los pies, para que esa muerte fuese aún más lenta. Y clavaron a Jesús inmediatamente en la cruz y levantaron la cruz. Y el Señor Jesús fue crucificado en medio de 2 asesinos. Al que no conoció pecado, por nuestra culpa fue hecho pecado. Y en esta mañana acabamos de recordarlo. Estos no son unos símbolos de una liturgia, de un domingo cualquiera, donde por hábito tenemos la costumbre de coger un trocito de pan y meter en la boca un poco de mosto. Esto es un recordatorio de ese cuerpo maltratado y de esa sangre vertida en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, hecho pecado, para que los que en Él hemos creído fuésemos justificados. Seguimos viendo el evento de la cruz, según nos narra Juan. Y ahora viene lo que es el título que tenía en la cruz, ante el cual se rebelan los religiosos. Dice la palabra de Dios que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Y Pilato le responde: lo que he escrito, o lo que he escrito, escrito está y no se mueve más.
¿vale? Estaba escrito en los 3 idiomas más importantes, ¿vale? Y más aún, como era la fiesta de la Pascua, la que se iba a celebrar en Jerusalén, había muchísima gente que venía para la celebración de la Pascua. Y se acostumbraba a todos los reos que iban a ser ajusticiados, que cuando salían del juicio se les colgaba una tablilla, y en la tablilla iba escrita cuál era la condena por la cual se le condenaba, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo llevaba esto. Posiblemente Pilato lo puso por fastidiar a los judíos, porque ha tenido que luchar mucho con ellos, porque Pilato había descubierto en todos los interrogatorios que le hizo al Señor Jesucristo que él no tenía ninguna culpa, que solamente el problema era un problema debido a temas de religión, ¿verdad? Pero también hay otra cosa, la gente que estaba en todo ese entorno, ¿sabéis? Era gente indiferente al cuadro de la cruz. Era uno más como aquellos otros dos. Y el Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, estaba ahí colgado en esa cruz, muriendo por el pecado de la humanidad. Porque de tal manera Dios nos amó, que entregó a la persona más íntima, más querida, más deseada, que era el único que podía justificarnos delante de Él. Por eso la obra de la cruz del Calvario no puede pasar desapercibida para ninguno de nosotros, y nosotros no podemos dejar de tenerla presente, ¿verdad? Y ahora nos encontramos, pues, a los soldados que estaban llevando a cabo el juicio al cual había sido condenado el Señor Jesucristo, que era colgarlo en la cruz, ¿vale? Y dice Juan que cuando los soldados hubieron crucificado al Señor Jesucristo ya estaba colgado entre el cielo y la tierra en ese madero, sufriendo, y los soldados abajo. Hicieron 4 partes, ¿vale? 4 soldados hicieron 4 partes, una para cada soldado. Estaban 4 soldados allí. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, y un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Era costumbre que los verdugos que ajusticiaban se quedasen con las pertenencias de los condenados a muerte, ¿vale? Por eso se estaban quedando. Eran 4 soldados, habían 4 piezas de ropa, posiblemente fuese un manto exterior del Señor Jesucristo, la correa que él llevaba, las sandalias, algún turbante, ¿vale? Y la vestidura que tocaba la piel, que era una vestidura intacta, pues no han querido romperla, y la decisión fue, mira, antes de romperla, que posiblemente pensaran es una pieza buena, que está bien, ¿vale? Vamos a echar suertes a ver quién se la queda de nosotros los 4, ¿verdad? Y los hombres siguen aquí, al pie de la cruz, delante del Dios creador, luchando por unas pertenencias de posiblemente también muy poco valor. Los soldados echando suerte. Y hay una frase que ahora se va a venir repitiendo varias veces: para que se cumpliese la Escritura. Es la importancia que la palabra de Dios tiene, y que todo lo que estaba sucediendo no era una casualidad del momento y de la circunstancia, sino que era un plan programado por Dios para nuestra redención y para nuestra salvación. Por eso dice, para que se cumpliese lo dicho por los profetas hace 600, 700, 800 años, o si no, como la primera que hay, que está en Génesis, en el capítulo 2, si no me falla la memoria, ¿verdad? Y los hombres siguen impasibles ante
el Señor Jesucristo colgado entre cielo y tierra. Y Juan nos sigue narrando más cosas. Y ahora encontramos algo más que Juan nos sigue narrando con respecto a esto. Y es el gran amor que el Señor Jesucristo tiene por su madre. Y dice el texto, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, posiblemente Salomé, María, mujer de Cleofas, y María de Magdala o María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, posiblemente Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Posiblemente no. Diría que ciertamente cuando nosotros tenemos dolor, y puede ser el dolor más común, que pueda ser un dolor de cabeza, no tenemos capacidad de aguantar a nadie. Y cuando alguien se nos acerca, lo primero que hacemos es despacharlo, y dependiendo del carácter, pues puede ser de una forma más agradable o menos agradable. Y si el dolor es mucho mayor, pues no sé, igual sale volando hasta alguna cosa. Pero aquí el Señor Jesucristo, en ese dolor tan grave que Él estaba sufriendo, porque Él estaba sufriendo asfixia, porque la muerte en la cruz, en la caída del peso, le estaba apretando todos sus pulmones y estaba sufriendo asfixia, estaba sufriendo espasmos musculares, porque es una muerte muy cruel, ¿vale? Él tiene tiempo para pensar no en sí mismo, sino en los que le rodean. Él tiene tiempo para pensar en ti y en mí también, que habíamos de llegar en el siglo XIX a esta tierra, y algunos de los pequeñitos que están arriba en el siglo XXI, ¿verdad? Y en los últimos momentos también deja arreglada la situación de su madre, para que su madre quedase cobijada, dado que su padre posiblemente ya hubiese fallecido hacía ya años. Y el Señor Jesucristo, en ese madero colgado, pues dice Juan que tiene sed, que tiene sed. Dice el texto sagrado, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la Escritura, otra vez, recordando que no era una casualidad ni algo humano que había sido ejecutado en ese momento, sino que era ya el programa de Dios para cada uno de nosotros. Dice, tengo sed. Posiblemente el Señor llevase tiempo sin beber. No sé cuánto duró el trayecto, o si en el patio donde le azotaron le han dado alguien tuvo compasión y misericordia de él para darle un vaso de agua. No lo sé lo que ha pasado, pero posiblemente llevase horas sin beber el maestro. ¿Verdad? Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y este vinagre, pues, posiblemente no haya sido lo que entendemos nosotros como el vinagre que solemos usar en nuestras comidas, sino que era un vino barato, avinagrado, que solía beber pues la tropa romana y la gente que estaba por allí, un vino malo. Y esto pues servía también pues para que se reactivara un poco su cuerpo, ¿vale? Y para que su sufrimiento pues se alargara. Y empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un trozo de rama, en una caña, se la acercan a la boca. El Señor agonizando en la cruz, ¿verdad? Y no sabemos, pienso que no sería más un acto de misericordia al darle eso, sino que fue un acto más de crueldad para que su sufrimiento se alargara al darle el vinagre. Porque habían transcurrido, como dije antes, posiblemente unas cuantas o bastantes horas que el Maestro no había probado un trago de agua, ¿verdad? Y él dice, tengo sed.
para que se cumpliese la Escritura, porque Él era el Mesías prometido, que venía para restaurar y para dar su vida en sacrificio por toda la humanidad. Y Juan ya se acerca hacia el final de la vida del Cristo. Y aquí ya nos narra cómo es ese gran grito de victoria. Dice Juan en el capítulo 17 las palabras que el Señor Jesús les había dicho. Yo, en esa gran oración, yo te he glorificado, le dice al Padre, en la tierra, y he acabado la obra que me diste. Yo te he glorificado en todo este tiempo que he pasado por la tierra y he acabado la obra que me diste. Por eso Él dice, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta es la palabra más grande, más gloriosa, más maravillosa escrita nunca. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora era posible para el ser humano, ¿verdad?, ese plan de salvación y de reconciliación con Dios. El ser humano podía acercarse a Dios a través de la bendita sangre de Cristo. El ser humano podía alcanzar salvación eterna y vida eterna a través de esa muerte en la cruz del Calvario. No fue un grito de un mártir vencido, fue un grito de victoria, de que la muerte había sido vencida y nuestra vida con Dios había sido hecha y consumada. Nos podíamos acercar hasta la presencia de Dios, hasta ese lugar santísimo, para estar con Él. Y dice más, y entregó su Espíritu. Y esto nos está diciendo que no fue algo casual, sino que Él voluntariamente, como Abel también recordó hace un tiempo, Él voluntariamente fue quien ha dado su vida por ti y por mí. Fue un acto voluntario de Él. No fue una decisión ni del Sanedrín ni del gobierno romano. Fue un acto voluntario del Señor Jesucristo, entregando su vida por ti y por mí. Y vemos esta última escena de la cruz. Y es como un soldado clava su lanza por un costado, por el cual sale sangre y agua. Y leemos el texto que dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, estábamos en viernes, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz. Antes de leer el texto quiero decir algo. La práctica de los romanos, ¿vale?, la práctica que tenía el gobierno romano era que los cuerpos quedasen en la cruz colgados y que se pudriesen en la cruz y que las aves carroñeras vinieran, ¿vale?, y comieran los cuerpos. Eso era la forma de ejecutar que tenían de hacer los romanos. Pero aquí vemos, ahora en el texto lo veremos, que los sacerdotes se acercan para decirle a Pilato que le den el cuerpo, porque maldito el que muere en un madero, decía la ley de Dios, ¿vale? Y un cuerpo no podía quedar en un madero toda la noche porque si no la tierra sería maldecida. Y podemos leerlo en Deuteronomio, en el capítulo 21, los versículos 22 y 23. Por eso ahora lo que sucede y lo que nos narra Juan. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, viernes, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuere quitado de allí. El quebrarle las piernas hacía que los cuerpos colgasen más, entonces la asfixia sería mayor y la muerte era ya casi inmediata. ¿Vale? Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Y cuando llegaron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio
entiendo que Juan da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que si alguno hay aquí presente que no cree, pueda creer. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Otra vez el énfasis, para que se cumpliese la Escritura. Ya estaba programado y profetizado muchos años antes de que esto sucediese y de cómo iba a ser cada paso, ¿verdad? Y también otra Escritura dice, mirarán al que le traspasaron. ¿verdad? Y tengo aquí un texto de Hechos subrayado que dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, que eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Los romanos llegan y se encuentran que la muerte de Jesús había sido una muerte prematura. El Señor Jesucristo murió rapidísimamente, posiblemente por el sufrimiento de llevar tu pecado y mi pecado sobre su cuerpo y por el alejamiento de Dios. Dios lo abandonó, colgado en esa cruz entre cielo y tierra, cargado con tu pecado y mi pecado. Y casi seguro, eso fue lo que le llevó a morir tan pronto. Porque cuando hacen la ronda para romper las piernas, en la parte que va de las rodillas a los pies, con un hierro, de un golpe en seco, el Señor Jesús ya estaba muerto. Y la crucifixión, como sabéis, era un método de ajusticiamiento romano, y era un método escogido por dos razones. Por el gran sufrimiento que conllevaba, porque hablamos de días colgado en una cruz, ¿vale? Y por la agonía, por el dolor que tenía. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo pasó por ti y por mí. ¿Cómo vamos a ser insensibles a la cruz del Calvario? ¿Cómo se nos ocurrirá ser insensibles a nuestro Dios, que ha sufrido tanto para tener un pueblo santo, exclusivo de Él y para Él, para honrarle y glorificarle? Bien, era la Pascua, ese cuerpo no podía quedar ahí. Y hay otra historia que Juan también nos narra. Y arranca por dos personajes que si no es por esto son desconocidos. Dos creyentes, dos personas que amaban a Jesús, pero que por miedo a su pueblo le amaban en secreto, es decir, eran cobardes. No eran capaces de manifestar que esa persona que estaba ahí, ellos creían en él y le amaban como Mesías prometido, ¿verdad? Y uno de ellos era José de Arimatea, y además aparece mencionado también en los 4 evangelios, ¿vale? Arimatea no se sabe exactamente dónde estaba, se cree que estaba cerca de Jerusalén, ¿vale? Se cree también que posiblemente fuese Ramá o Ramaín, la ciudad donde nació Samuel, pero no se sabe, ¿vale? Y aparece y nos dice de este hombre que era un hombre rico, que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín, como sabéis, estaba compuesto por 70 personas principales del pueblo de Israel, más una que era el sumo sacerdote. En total formaban el Sanedrín 71 personas, que tenía un sepulcro nuevo, cavado en una roca, que se abstuvo cuando el Señor Jesucristo estaba delante del Sanedrín y estaba siendo condenado, él se abstuvo, que esperaba el reino de Dios, ¿vale? Y era un discípulo de Jesús, pero en secreto. Eso es lo que nos narra los evangelistas acerca de este hombre. Y dice que este hombre tomó valor, se acercó a Pilato y le rogó que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió y entonces fue y se llevó al cuerpo, pero no fue solo. También fue acompañado por otro hombre,
por ese hombre que tuvo una conversación profunda con el Maestro, que también amaba al Maestro y que se acercó a él de noche. El otro vivía escondido, pero este se acerca de noche porque quería hablar con el Maestro. Y se acerca, ¿os acordáis? En Juan 3 se acerca él de noche. Nos dice la palabra de Dios de que era fariseo y que era rico, que era un maestro de Israel, era un hombre prominente dentro de Israel, que además formaba parte también del Sanedrín, y añaden que era principal entre los judíos, posiblemente tuviese un rango muy elevado dentro de lo que es el Sanedrín, ¿verdad? Y reconoce también al Señor Jesucristo como Mesías y se hace discípulo de él. Dos hombres que no aparecen para nada y aparecen exclusivamente en este momento, haciéndose visibles a todos y diciéndole a todos, al gobierno judío y al gobierno romano, que el Señor Jesucristo era su Señor. ¿Verdad? Y este hombre Nicodemo lo que hace es poner unas especies en el cuerpo del Señor Jesucristo. Era costumbre en el pueblo judío hacerlo así. No era un embalsamiento como hacían los egipcios, sino que eran unas especias a través de mirra y aloe, ¿vale?, el cual pulverizaban sobre el cuerpo para que cuando se efectuaba la putrefacción del cuerpo el olor no fuese tan grande. Por eso bañaban los cuerpos con estas especies y los envolvían en las túnicas, ¿verdad? Y dice que estos dos hombres se juntan para acoger el cuerpo del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual nadie había sido puesto aún. Y allí pusieron a Jesús a causa del día de la preparación de la Pascua de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca. Y aquí acaba la historia que nos narra Juan en este domingo que tenemos aquí presentes. El Señor Jesucristo sale del patio romano hacia el Gólgota. En el Gólgota muere y de ahí es cogido por José de Arimatea y por Nicodemo y llevado a la sepultura, envuelto en lienzos con ese bálsamo aromático, y allí ponen al Maestro. El domingo que viene pues nos contarán la historia de la resurrección, pero allí ponen al Maestro, el Maestro que dio su vida por ti y por mí, el Maestro que le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, el Maestro que vino para que a través de él tú pudieras nacer de nuevo y pudieras tener vida eterna, para que a través de él en tu vida haya arrepentimiento de tus pecados y haya ese cambio que es la conversión a él, ¿verdad? Y para nosotros los creyentes, el mensaje que nos deja Nicodemo y José de Arimatea es la conquista del miedo. El Señor Jesucristo ha conquistado ese temor que ellos llevaban guardado dentro. Ese temor que los aprisionaba, los ataba y no dejaba manifestarlos al mundo de que Jesucristo era su Mesías, su Maestro. Pues en ese momento tan impactante de la historia, ellos son valientes y se presentan ante el gobierno romano para pedir el cuerpo del Señor Jesucristo. Y seguramente que el Sanedrín entero se enteró, ¿verdad? Y ellos han hecho un testimonio público a Israel de que Cristo era el Mesías, ¿verdad? De que Cristo era el Mesías. ¿Y cuál es para nosotros nuestro compromiso? Si hay alguno que no aceptó a Cristo como Salvador en esta mañana, como dije antes, en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado.
Y ese con amor eterno te he amado aún sigue vigente en este momento. No sé cuánto durará ese amor eterno, pero sí se va a acabar. Entonces aún estás a tiempo de aceptarle a Él como único y suficiente Salvador. Y para los que le hemos aceptado, ¿dónde está nuestro compromiso? Compromisos que somos capaces de llevar si realmente el Señor Jesucristo tiene valor para cada uno de nosotros. Para Esther lo tenía, para la reina Esther, y dijo, si perezco, que perezca. Para Josué lo tenía, dijo, haced lo que queráis, yo y mi casa. Nuestro único propósito y objetivo es servir a Dios. Lo demás no nos importa. Servirle a Él es lo importante para nosotros. Contra lo que estaba sucediendo en su entorno. Cada uno hacía lo que bien le parecía, que es lo que sucede en nuestra sociedad hoy. Cada uno hace lo que da la gana. Hoy hablan de la posmodernidad. Posiblemente esto fuese ya una posmodernidad en aquel tiempo, donde no existe la verdad y cualquier cosa puede ser verdad. Y nadie tiene la verdad. Jesús dijo, he acabado la obra. Consumado es. El apóstol Pablo ha podido decir también, he acabado mi obra, he acabado mi carrera y me espera esa corona que me va a dar mi Dios. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta también en esta mañana? ¿Cuál va a ser? La respuesta trágica de Israel fue de hacer lo que les daba la gana. Y sabéis, conocemos la historia. Conocemos la historia y la historia se puede repetir. La cruz de Cristo y su agonía no pueden dejar a ninguno de los presentes insensibles en esta mañana. Y cada uno de los presentes delante de Dios tenemos una obligación y es de tomar decisiones. ¿Os acordáis que cantamos mucho ese dice, renuévame, Señor Jesús? Esas son las decisiones que tenemos. Renovación de pensamiento, de conducta, de actitudes. Renovación. De saber perdonar. El Señor Jesucristo dijo en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero no lo dijo él solo. Esteban también supo decir cuando la apedreaban, no le tengas en cuenta su pecado. Consumado es. La obra de la redención ha finalizado. Nada de los presentes tiene nada más que hacer. No puedes poner nada más encima. Él lo ha hecho todo. Pero Él espera que tú te comprometas con Él y que le rindas fidelidad y devoción. Y que Él sea lo primero en tu vida y que cada pensamiento, palabra, decisión sea bendecida por Él. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias en esta mañana por morir en la cruz del Calvario. Gracias, oh Dios, por haber sufrido tanto. No lo merecíamos, ni lo seguimos mereciendo. Y a la vez, pido perdón por mi indiferencia y por la indiferencia también de los presentes. Porque posiblemente al salir esta mañana por estas puertas ni nos acordemos ya más de ti. Hasta que nos juntemos igual esta tarde los que vengamos. O hasta que tengamos cualquier dolor que nos llame a pensar en ti. Perdónanos. Perdónanos, oh Dios. Y trae quebrantamiento a nuestras vidas. Que tú has sido ese Cordero Pascual. Y una vez y para siempre, que ha cargado mi pecado y nuestro pecado. Y recurrimos a ti, porque nos reconocemos incapacitados y necesitados de ti. Oh Dios, y que lo que en esta mañana hemos visto no sea solamente un mero recuerdo de algo que sucedió hace 2000 años, sino que sea nuestra vida cada día. Pues que a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Pues hasta la tarde, a las 5:30.